Tal y como le habíamos dicho, vamos a tener en estos momentos esta importante ponencia con la doctora Elizabeth Salmon. Ella responderá a la siguiente pregunta: ¿qué son derechos humanos? Hola, mi nombre es Elizabeth Salmon y hoy día vamos a conversar acerca de qué son los derechos humanos. Los derechos humanos han sido estudiados desde diversas disciplinas. Jurídicamente, que es el campo de mi especialidad, definimos a los derechos humanos como el conjunto de derechos basados en un concepto fundamental, que es el concepto de dignidad intrínseca de todos los seres humanos. La finalidad de los derechos humanos es preservar una esfera de libertad que nos protege frente al poder político o el poder del Estado, y estos derechos se plasman, encuentran referente jurídico tanto en fuentes nacionales, como puede ser la Constitución, las leyes, como en fuentes internacionales, que son los tratados, sea de carácter general o sea de carácter regional. Lo más importante es que los derechos humanos deben ser disfrutados por todos, sin distinción alguna, por motivos de raza, credo, idioma, origen social o cualquier otra condición que vaya en desmedro de esta aplicación uniforme. Vistos así, en realidad, los derechos humanos son un fundamento esencial para un concepto que es la paz. La paz ya no solo entendida como una ausencia de guerra o de conflicto armado, sino más bien una paz que fomente los valores democráticos y los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que componen este concepto de paz positiva? Tradicionalmente se ha planteado la conformación de los derechos humanos en base a generaciones, no creo que sea la perspectiva contemporánea, que más bien apuesta por la interdependencia, la indivisibilidad y la universalidad de todos los derechos humanos. Pero si tenemos que entrar en detalle, creo que resulta claro que no podemos hablar de una paz verdadera si no hay un respeto, por ejemplo, a la vida, a la integridad, a la libertad, que tradicionalmente eran los llamados derechos de la primera generación. Pero al mismo tiempo, ¿de qué serviría todo eso si la persona no puede acceder a la alimentación, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo? Y en esa perspectiva hablábamos de los derechos de la segunda generación. En cualquier caso, y más allá de que hoy se plantee nuevos derechos que garantizan a su vez los anteriores, como son la paz, el desarrollo, el medio ambiente, repito que es difícil imaginarnos un mundo que respete los derechos humanos sin tener en cuenta que todos estos se manifiestan de una manera interdependiente. No se puede hablar de una vida digna, por ejemplo, sin un derecho a la alimentación. Indivisibles, no se puede plantear que vamos a gozar de unos, pero no de otros. Y universales porque corresponden a todo el género humano. También se ha planteado en el desarrollo de los derechos humanos que hay derechos que tienen características generales, es decir, que corresponden a todos los seres humanos por definición. Pero al mismo tiempo podemos encontrar que las necesidades de la sociedad hacen que sea necesario incidir en algunos grupos vulnerables que requieren que sus derechos sean particularmente protegidos. Por ejemplo, si hablamos de los derechos de las mujeres, del tema de los niños y sus derechos particulares, el caso específico de los miembros de los pueblos indígenas o muy recientemente del tema de las personas con discapacidad, entre otros. Una cuestión fundamental es cómo se protegen los derechos humanos y creo que en ese sentido hay que tener meridianamente claro que la responsabilidad primordial en la protección de los derechos humanos recae en el Estado, que no solo debe respetar los derechos, sino que a su vez debe garantizarlos, promoverlos en el desarrollo de su vida democrática. En este sentido, las normas internas, como son las leyes, la Constitución, los recursos ante el Poder Judicial u otras vías de solución de controversias, como también mecanismos internacionales que sirven para hacer valer los derechos humanos cuando en el Estado no se ha logrado alcanzar esta protección. De esta manera, los mecanismos internacionales, y hay que tener mucho cuidado en esto, solo actúan de manera subsidiaria. Es decir, los mecanismos internacionales no están llamados a sustituir la acción de la justicia del Estado, sino que por el contrario son como una última garantía cuando el Estado no quiere respetarlos ni protegerlos. ¿Por qué son importantes los derechos humanos?
Considero que los derechos humanos son importantes porque reflejan colectivamente la valoración de la dignidad del ser humano. Esto promueve gobiernos y sistemas verdaderamente democráticos, además de reflejar valores intrínsecos de justicia. Y lo que es más importante, creo que el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos nos previene de situaciones verdaderamente caóticas y lamentables que podemos observar en la vida contemporánea, como son las tragedias humanitarias. En definitiva, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos define un verdadero orden humanista a favor de todos nosotros. Pero hemos abordado el tema de los derechos humanos. Pero es importante que además de conocer en la actualidad qué son derechos humanos, es importante que nos remontemos un poquitito a la historia. Nadie es una isla completo en sí mismo. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad. Por consiguiente, nunca hagas preguntar por quién doblan las campanas. Doblan por ti. Hola, bienvenidos a Profe en Casa. Soy Olman Vega Castro, su profesor de Educación Cívica, y hoy vamos a repasar el tema de los derechos humanos, su concepto, su historia y sus principios básicos. Es de suma importancia entender de dónde vienen estos derechos, por qué se establecieron, sus características y las condiciones necesarias para su aplicación. Pero más importante aún es que se hagan respetar y que vigilemos por su aplicación y fortalecimiento día con día. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Y por qué debemos estudiarlos? Para poder hacerlo, definamos algunos conceptos importantes. Por ejemplo, ¿qué entendemos por ser humano? Humano es todo aquel que pertenece a la especie Homo sapiens. Por supuesto, dentro de esta especie entramos todos los hombres, mujeres, niños, niñas y adultos mayores, sin importar la raza u origen étnico. ¿Y qué es un derecho? Derechos son todas aquellas libertades que se nos han garantizado por el hecho de ser personas, de ser humanos. Permite a toda persona desarrollarse plenamente y responde siempre al principio de la justicia. Derecho a la vida, la salud, el esparcimiento, la alimentación, la diversión y la educación son algunos ejemplos de nuestros derechos. Como seres humanos, gozamos de estos derechos desde el momento en que nacemos. Según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes a las personas, sin distinción de nuestro origen, género, etnia, nacionalidad, lenguaje, religión, color de piel o cualquier otra condición. Es decir, nos dan la posibilidad de ser iguales ante la ley. Se llaman así porque son universales. Quizás por el hecho de haber nacido con estos derechos, es que algunas personas no se dan cuenta de su gran importancia. ¿Ha pensado qué sería de nuestra vida sin ellos? ¿Qué pasaría si un día perdiera sus derechos? El derecho a educarse, a la libertad de expresión o a un ambiente sano. Situaciones como estas siguen pasando alrededor del mundo, como fue el caso de la joven Malala Yousafzai, una adolescente pakistaní a la que casi matan los talibanes, porque ella quería seguir estudiando. La fuerza militar no fue suficiente, y ahora Malala viaja por el planeta defendiendo los derechos humanos para su pueblo y el mundo. Por sus esfuerzos, a su corta edad ya fue nominada a un premio Nobel. Pero entonces, si todos somos seres humanos, absolutamente todos, hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores, latinos, anglosajones, indígenas, mestizos, cristianos, musulmanes, judíos, nacionales o inmigrantes, ricos y pobres. ¿Por qué existe tanta gente sufriendo? Tanta gente limitada, oprimida, explotada, marginada. Para entender nuestro presente, es necesario estudiar nuestro pasado. El reconocimiento de los derechos humanos no sucedió de la noche a la mañana. Al contrario,
es el resultado de luchas y revoluciones a lo largo de la historia. Ya desde el año 1760 a.C., en la antigua Mesopotamia se crea el primer código con leyes escritas, el Código de Hammurabi, el cual contemplaba, entre otras cosas, derechos para los jóvenes, el matrimonio y salarios para los distintos trabajos. Además, estableció un sistema judicial con tribunales, donde nadie podía alegar desconocimiento de la ley. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, a su entrada a Babilonia, promulgó importantes decretos, liberó a los esclavos, otorgó la libertad de culto y estableció la igualdad racial. En Roma, hacia el 450 a.C., rigió lo que se conoció como la Ley de las 12 Tablas, o la Ley de Igualdad Romana. En el año 1215 después de Cristo, el rey Juan de Inglaterra fue forzado a firmar la Carta Magna, que enumera algunos derechos tales como el tener y heredar propiedades, la justicia y el habeas corpus para los ciudadanos libres. Entre los años 1789 y 1791 surgieron dos documentos de gran importancia en la historia de los derechos humanos. El primero fue en Francia, como consecuencia de la Revolución Francesa, y se le conoce con el nombre de Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y entre otras cosas establece que todos los hombres nacemos libres e iguales. El segundo fue emitido en 1791, cuando como consecuencia de la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos, entra en vigor la Carta de Derechos, que protege entre otros la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho a ser juzgado en audiencia frente a un tribunal. Los abusos, persecuciones y asesinatos masivos durante la Segunda Guerra Mundial causaron malestar en la comunidad internacional, y esto provocó cambios. A finales de 1945 se funda la Organización de las Naciones Unidas, y en 1948 su Asamblea General aprueba y proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración estableció, entre otras cosas, que el ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la educación, al trabajo y a una vida digna. En América tenemos también historias de abusos y maltratos, entre los que destaca el genocidio indígena y la trata de esclavos, durante la época de conquista y colonización. Otro ejemplo más reciente, también a nivel latinoamericano, lo vivieron miles de personas en los países donde hubo dictaduras durante el siglo XX, en el que eran comunes las persecuciones, encarcelamientos y hasta los asesinatos por razones políticas. Sin embargo, no todo fue negativo. En Costa Rica, a partir de la década de 1940, se consolidan derechos y garantías sociales, que se incluyen en nuestra Constitución política. La Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene varios principios doctrinarios, que a manera de marco de referencia sirven como una guía para que las personas, los gobiernos y los organismos internacionales puedan aplicarla de buena manera. Estudiemos ahora algunos de estos principios. Principio de universalidad. Este principio se refiere al hecho de que independientemente de nuestro origen o el país donde vivamos, todos los seres humanos tenemos los mismos derechos por naturaleza. Los derechos son indispensables, inalienables e inherentes a la condición humana, sin condiciones ni excepciones. No importan la etnia, el género, las creencias religiosas o políticas, ni los gustos, condiciones culturales o la situación económica. Principio de interdependencia. Esto consiste en que todos los derechos son interdependientes, pero se necesita de todos para tener una vida digna. Por ejemplo, el derecho a la educación, visto desde la interdependencia, se rodea de otros derechos, como la libre elección del lugar de estudio, la libertad de tránsito, la salud, la libertad de expresión y otras garantías estudiantiles. Principio de temporalidad. Los derechos humanos no se pierden con el tiempo, ni en ningún momento. Es decir, no se le pueden quitar nunca a una persona. Solo se podrán modificar o limitar bajo circunstancias de excepción y de maneras legítimas y compatibles con los derechos. Principio de progresividad. Los derechos humanos no son estáticos, deben evolucionar.
y ajustarse con el paso del tiempo. Incluso deben crearse nuevos en caso de ser necesario. Todos los cambios deben garantizar una vida digna, con posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, en Costa Rica durante los últimos años, debido a la contaminación y los problemas ambientales, nuestra salud y calidad de vida se ha puesto en riesgo, haciendo necesario establecer el derecho a un ambiente sano y tomar medidas acordes con este derecho. Principio de irreversibilidad. Una vez que un derecho es otorgado, debe aplicarse de forma continua y su efecto jamás debe revertirse. Esto lo podemos ver claramente en la evolución que ha tenido el sufragio. Recordemos que pasó de ser indirecto, en donde un representante era elegido para votar por nosotros, a directo. En Costa Rica, el sufragio universal fue establecido constitucionalmente como obligatorio, directo y secreto. Por lo tanto, no sería respetuoso del orden jurídico volver a un sistema donde se aplique el voto público, como se aplicó en el pasado, o que se le niegue a la mujer su derecho a votar. Principio de intransferibilidad. Los derechos humanos no se pueden transferir a otra persona. Y es que no tiene sentido hacer algo así, porque por naturaleza todos tenemos los mismos derechos. Así que recuerda, no es necesario cedérselos a nadie. No está bien venderlos o cobrar por ellos. Es inhumano comprar o vender a otra persona como si fuera una mercancía, ponerle precio a la libertad o a la vida. Los derechos humanos son más que palabras escritas en declaraciones y leyes. Su valor está en llevarlos a la práctica, a favor de toda la familia humana. Implican la responsabilidad de hacer denuncias cuando son violentados y exigir a las personas y a los estados su cumplimiento. Para muchos, la Declaración de los Derechos Humanos es más un sueño que una realidad. Por eso debemos transformar las palabras en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo para que todos tengamos una mejor calidad de vida. Debemos ser coherentes entre lo que escribimos, lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que deseamos para nosotros y lo que damos a los demás. Gracias por acompañarnos y sigan viendo más videos de Profe en Casa. Ella está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Estamos en su espacio Saber Derecho, con un tema interesantísimo sobre derechos humanos. Pero tenemos que hacer otra breve pausa y estaremos en breve con todos ustedes.